Bueno, si voy a hablar de la literatura confusa sobre la globalización, creo que uno debería preguntarse primero, ¿qué es la globalización? De lo contrario, el resto de la charla podría ser confuso, o al menos me confundiría. Por globalización generalmente se entiende el hecho de que los países del mundo se han acercado, especialmente en economía, como Sudasin hoy estaba discutiendo en su charla, los países están más continuamente involucrados en el comercio entre sí, y hay todo tipo de inversiones económicas que los países tienen entre sí. Las corporaciones multinacionales y los inversores extranjeros gastan mucho dinero en varios países. A veces, el término también se aplica a los sindicatos políticos, pero no me preocuparé tanto por eso en esta charla, me ocuparé casi por completo de lo económico. Los aspectos económicos de la globalización. Y lo que me gustaría hacer es discutir 6 libros recientes sobre globalización, al menos algunos de los cuales son parcialmente confusos. Si los paso en el tiempo asignado, tengo un par más en reserva, pero creo que podré. Los 6 que discutiré deberían llevarme al final de la conferencia. Ahora, los 2 primeros libros que quiero discutir, los tomaré juntos, son de Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía en 2001. Y los 2 libros son La globalización y sus descontentos, y luego el segundo, que salió justo este año, se llama Hacer que la globalización funcione. Ahora, el título, Globalización y su descontento, por supuesto, evoca el famoso libro corto de la civilización de Freud y su descontento. Pero dudo que al titular su libro de esa manera, Stiglitz tuviera la intención de sugerir que su libro también consiste en especulaciones infundadas. Stiglitz no se opone al libre mercado. No es un socialista de pleno derecho. Por el contrario, acepta el argumento de la información presentada por Friede Kayak de que un sistema socialista no podría funcionar porque ningún planificador socialista podría acumular toda la información necesaria para determinar cuáles deberían ser los precios adecuados de los bienes. De hecho, el propio Stiglitz es una de las grandes figuras de la economía de la información. Sin embargo, aunque apoya la economía de mercado en cierta medida, de ninguna manera favorece un mercado libre sin restricciones. De hecho, él piensa que el problema con la globalización de hoy, el principal problema con la globalización de hoy, es que, las políticas que han sido defendidas por las principales agencias que promueven la globalización, como el Fondo Monetario Internacional, han estado demasiado orientadas hacia el libre mercado. Son demasiado de libre mercado. No tenemos suficiente orientación e intervención del gobierno. Y dice, bueno, la globalización podría ser algo bueno, pero en realidad no lo es. Realmente no ha tenido muy buenos resultados. Y él da. Él dice un ejemplo. Es decir, hay un enorme número de personas en el mundo que son extremadamente pobres a pesar del hecho de que se supone que la globalización está avanzando muy rápidamente y se supone que estamos creciendo económicamente en todo el mundo, pero hay una gran cantidad de personas pobres. Él da. Dice, de acuerdo con la definición de pobreza del Banco Mundial. Debo decir que el propio Stiglitz fue vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial durante varios años. De acuerdo con los estándares del Banco Mundial, alguien cuenta como extremadamente pobre si vive con menos de $2. Tan pobre si vive con menos de $2 al día y extremadamente pobre si vive con $1 al día. Ahora, da cifras, digamos para 2004, la población mundial es de aproximadamente 6.500 millones. Dijo que el 40% de la población mundial es pobre según esa definición, y 877000000 son extremadamente pobres. Ahora, le pediré que tome nota de esas cifras porque las mencionaré un poco más adelante en relación con otro escritor.
Pero dijo que la globalización no está funcionando muy bien porque miren a toda la gente muy pobre. Ahora, ¿por qué es que hay tanta gente pobre si la economía del mundo se ha desarrollado tanto, hemos tenido aumentos tremendos, productividad, ¿por qué es que hay tanta gente pobre? Atribuye gran parte de la responsabilidad a una política llevada a cabo por el Fondo Monetario Internacional. Él llama a esta política el Consenso de Washington. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, como saben, se fundó después de la famosa reunión de Bretton Woods. John Maynard Keynes fue el principal delegado británico en esa reunión. Y cuando se creó el FMI, según Stiglitz, todo o la mayoría de las cosas eran bastante buenas. El propósito del fondo era que si a las economías no les iba muy bien, el FMI les prestaría mucho dinero para que pudieran aplicar políticas keynesianas adecuadas de aumento del gasto para sacar al país del estancamiento económico. Dijo que, obviamente, lo que hay que hacer, lo sabemos muy bien por la teoría económica, es que si hay una recesión o depresión, el gobierno debería comenzar a gastar una gran cantidad de dinero de inmediato para sacarnos. Ahora, es extraño que Stiglitz sea generalmente considerado como uno de los más grandes teóricos económicos del mundo. De hecho, muchas personas lo consideran el teórico más grande de su generación. Y, sin embargo, en ambos libros, ofrece análisis extremadamente crudos de conceptos. No aborda ninguna de las críticas previas a las políticas keynesianas. Pero dice que el problema es que el FMI ya no sigue las políticas keynesianas. Ahora sigue la opinión del Consenso de Washington, que dice que lo que los gobiernos deberían hacer es recortar los presupuestos, tener límites muy estrictos en el gasto, no endeudarse. Y esto es más importante que seguir políticas keynesianas adecuadas. El punto de vista del Censo de Washington es de austeridad, que el gobierno realmente debería tratar de privatizar tanto como sea posible, debería participar en el libre comercio y otras políticas horribles como esa en lugar de perseguir la verdad que nos trajo John Maynard Keynes en 1936. Debo decir también que al caracterizar los puntos de vista de los oponentes de Keynes, Stiglitz nuevamente no muestra mucha sofisticación. Dice que los opositores de Keynes creen que la demanda y la oferta siempre están en equilibrio para que todos se empleen. El desempleo es necesariamente voluntario. Ahora, obviamente, los opositores de Keynes no creerían, digamos, si el gobierno tiene una legislación de salario mínimo o los sindicatos han impuesto ciertas restricciones a los salarios, que el desempleo es voluntario en esas circunstancias, pero de alguna manera Stiglitz lo omite. Ahora, si uno mira, sin embargo, lo que dice Stiglitz en sus libros, como describe varios eventos, lo que él mismo dice sobre los eventos del mundo desde su perspectiva, sabe mucho sobre los eventos porque fue vicepresidente, economista jefe del Banco Mundial. Lo que dice en realidad no corresponde en absoluto a su diagnóstico de una situación. Uno de los principales ejemplos que da para mostrar que la globalización no está funcionando muy bien es que en los países de Asia Oriental en 1997, 1998, hubo un colapso económico, digamos en Tailandia, Corea del Sur, Indonesia. A estos países les ha ido muy bien, pero hubo un colapso. ¿De acuerdo con lo que provocó el colapso? Bueno, como él mismo mencionó, lo que sucedió, digamos, en Tailandia, fue un colapso en el sistema financiero porque los especuladores de dinero de repente decidieron que el dinero de Tailandia iba a fallar y retiraron su dinero de él y lo llevaron a otro lugar, causando el colapso en el sistema monetario de Tailandia. Y también en los otros países, ha habido empresas muy pesadas que participan en préstamos muy especulativos de los bancos,
y los prestamistas simplemente se retiraron, pensaron que estas empresas iban a quebrar y exigieron el pago de su dinero. Y los inversores retiraron capital muy rápidamente de estos países, lo que provocó una recesión. Ahora, los lectores u oyentes o lectores familiarizados con la visión austriaca no dejarán de notar que lo que Stiglitz está describiendo está totalmente de acuerdo con la visión austriaca del ciclo económico de que la expansión del crédito bancario puede, en ciertas circunstancias, conducir a una crisis económica. Y, sin embargo, lo que sucede aquí, esta expansión ciertamente no es una política de libre mercado. Por el contrario, uno solo puede tener tal expansión si tenemos un sistema monetario que permita la banca de reserva fraccionaria en un mercado libre o un sistema monetario de, digamos, oro o estándar de productos básicos. Uno no podría tener solo el proceso que Stiglitz está describiendo. Sin embargo, dice que los colapsos financieros, que parece ser uno de los que los austríacos han estado hablando, muestra la falla del libre mercado, que muestra los peligros de no seguir la política keynesiana adecuada. Mientras que lo que parece estar describiendo son más bien los fracasos de una política keynesiana que es una política muy inflacionaria. Ha habido especulación monetaria y préstamos especulativos, todo tipo de cosas que no existirían si hubiera una verdadera sociedad de libre mercado. De nuevo, otro ejemplo que da es que en Rusia, dijo, bueno, después del colapso del comunismo, la economía no mejoró en absoluto. De hecho, la productividad de la economía en Rusia es menor de lo que era en al menos algunos años del periodo comunista. Así que él dice, bueno, no muestra cuán malo es el libre mercado porque se supone que el libre mercado es mucho mejor que el socialismo, el comunismo, pero de hecho, no lo está haciendo tan bien. No es que quiera traer de vuelta el comunismo, y dice, los espectáculos, de nuevo, tenemos que tener al gobierno entrando e interviniendo. Pero lo que describe en el libro es, de nuevo, una situación en la que cuando el gobierno soviético privatizó, lo que sucedió fue que el gobierno entregó plantas industriales y todo tipo de propiedades a empresarios, personas que eran amigas de los que estaban en el poder. A veces, las personas en el gobierno simplemente se hicieron cargo y privatizaron ciertas propiedades y luego no hubo leyes que establecieran los derechos de propiedad. Así que los nuevos propietarios que usan, poniendo esa palabra entre comillas, se involucraron en lo que se llama despojo de activos. Intentaron convertir su nueva propiedad, en efectivo lo más rápido posible y sacar el dinero del país porque sabían que sus supuestos títulos no estaban seguros. Y de nuevo, una cosa que sucedió fue cuando la propiedad supuestamente fue privatizada, luego quedó sujeta a grupos locales, grupos gubernamentales que intentarían confiscarla u obtener dinero de los propietarios y ponerla bajo regulación. Así que, de nuevo, esta no es en absoluto una situación de libre mercado. Por el contrario, es una intervención gubernamental de tipo caótico. Y sin embargo, Stiglitz describe esto. Nos da un ejemplo clave que muestra los fracasos del libre mercado. Ahora en los dos libros, hay algunos capítulos útiles. Por ejemplo, Stiglitz no tiene lo que pensé que era una excelente discusión sobre el problema del dumping en el comercio exterior. Ahora, las personas que favorecen los aranceles a veces dirán, bueno, el libre comercio puede estar bien si hay una competencia justa, pero ¿qué sucede si, digamos, un país vende deliberadamente productos por debajo del costo para expulsar a nuestros productores del mercado, solo para que una vez que sean expulsados del mercado, puedan aumentar los precios y obtener el monopolio del comercio? Mientras tanto, la gente de nuestro país habrá perdido sus negocios y empleos. Ahora, como señala Stiglitz, aquí está haciendo un punto similar al que Murray Rothbard hizo en su discusión sobre los precios predatorios en muchos estados comunistas.
Realmente no tiene mucho sentido decir que un negocio se va a vender por debajo del costo. Esa no es una buena forma de ganar dinero. Era como la vieja historia en la que alguien le dijo a un amigo suyo que estaba vendiendo por debajo del costo y alguien le preguntó, bueno, ¿cómo puedes ganar dinero si haces eso? Dijo, bueno, lo compenso en volumen. Pero ahora, si es contrario a eso, bueno, entonces las empresas podrían. Si venden a bajo costo, tendrán una pérdida en primero, luego lo compensarán aumentando los precios más tarde. Señala que no hay casos reales en los que se haya demostrado que eso haya sucedido. La gente habla de ello, nunca se ha demostrado que suceda. Pero ahora este punto que está diciendo ha sido hecho por otros oficiales. En lo que creo que es especialmente bueno es en que dice eso. Señala, de nuevo, basado en su conocimiento, el conocimiento experto de los suyos. También estuvo en el Consejo de Asesores Económicos bajo el presidente Clinton, que en los casos reales en que la gente reclamaba en caso de dumping, lo que sucede es que él dice que esto es realmente un truco de los grupos empresariales. Que lo que hacen es decir que varios países como China están involucrados en el dumping, pero sus estimaciones de costos son artificialmente altas. Creo que hubo un caso en el que se fabricaron carritos de golf en uno de los países asiáticos, creo que en China, y dijeron que era dumping porque los costos en este país eran menores que el costo de producción de los carritos de golf en Canadá. Entonces, el hecho de que los estuvieran vendiendo a estos costos más bajos mostró que estaban vendiendo por debajo del costo. Y, por supuesto, eso no sigue en absoluto. Ahora, cuando vuelvo a los dos libros de otro economista, el economista indio Jagdish Bhagwati, quien, aunque no es un ganador del premio Nobel, generalmente está al frente de la lista cuando la gente dice quién iba a recibir el premio Nobel. Es un nombre que figura muy a menudo. Dos libros que por él quiero considerar, uno para llamar en defensa de la globalización y el otro es El libre comercio hoy. Debo decir que Bhagwati tenía puntos de vista muy diferentes de Stiglitz, pero es como Stiglitz, un profesor de la Universidad de Columbia. Así que imagino que las reuniones de departamento en esa universidad, las reuniones de departamento de economía, no son del todo agradables. Ahora, pero lo que Bhagwati es en gran parte, aunque no del todo en los libros, defender una política de libre comercio y libre mercado. Y lo que hace que sus libros sean inusuales es esto, que los economistas neoclásicos, a diferencia de los austriacos, tienen un modelo particular de economía con el que están muy preocupados, en el que intentan encontrar condiciones para la eficiencia, definir la eficiencia de esta manera, que la economía es eficiente si no puede haber un cambio superior de Pareto. El cambio superior de Pareto es un cambio de algún tiempo que haría que al menos una persona estuviera mejor y nadie peor. Entonces, lo que hacen los economistas neoclásicos es tratar de encontrar condiciones, especificar condiciones para lo que se llama optimalidad de Pareto, donde no se pueden tener tales cambios. Entonces, lo que Bhagwati y otros intentaron hacer en un momento fue decir que, aunque el libre comercio generalmente funciona mejor, uno puede encontrar ejemplos en los que el libre comercio no siempre es el curso de acción eficiente. Ahora, un ejemplo de tal caso no es el que se le ocurrió al propio Bhagwati. Es un viejo ejemplo. El llamado argumento de los términos de intercambio es, como saben por la teoría neoclásica, un monopolista puede, al elevar su precio por encima del precio competitivo, obtener ganancias adicionales para sí mismo. Ahora, por supuesto, los austríacos no aceptan este punto de vista. Murray Rothbard en El hombre, la economía y el Estado tiene una discusión clásica de su punto que muestra que no hay forma de distinguir el precio de mercado y el llamado precio competitivo. Pero en la visión neoclásica, puedes tener tal distinción.
Ahora, suponiendo que haya varios productores de un determinado artículo en un país, si el gobierno impone un impuesto a la exportación sobre este artículo, puede tener el resultado de que todas las empresas en conjunto actuarán como un monopolio al considerar a los clientes extranjeros. Por lo tanto, al imponer el impuesto a la exportación, todas las empresas en conjunto tendrán ciertas ganancias de monopolio. Y se afirma que de acuerdo con este argumento, podemos demostrar que los aranceles en realidad serían una mejor política económica desde el punto de vista de ese país que el libre comercio completo. Como digo, Bakhwadi, aunque no desarrolló ese argumento, fue famoso por presentar argumentos que mostraban excepciones al libre comercio desde este punto de vista, exceptuando estos supuestos neoclásicos. Entonces, lo que hacen estos dos libros es más bien argumentar en contra de sus propios puntos de vista anteriores. Dijo, bueno, puede haber tales casos, pero en realidad no son mucho. No vale la pena ir tras ellos, tratando de llegar a ellos porque realmente no van a obtener muchas ganancias. Y también, puede mostrar que si desea intervenir, hay otras formas de intervenir además de los aranceles que realmente son aún más eficientes. Pero estos dos puntos no son el punto principal que enfatiza en el libro. Es más bien esto, que dice que estos puntos mostrarían que estas interferencias con el libre comercio no son tan buenas o no son necesarias, pero no mostrarían que son malas. Pero el siguiente punto que hace, que creo que es el punto clave en los dos libros, es que dice que si hay supuestas ganancias de las interferencias con el comercio, entonces las empresas que se beneficiarán de estas ganancias gastarán mucho dinero tratando de obtener estas ganancias. Este es el caso, por supuesto, lo que Gordon Tayayama inventó el concepto, aunque no la frase, llama búsqueda de rentas, que si hay algún beneficio disponible por la interferencia del gobierno, la gente gastará mucho dinero tratando de obtener este beneficio para sí mismos, y el dinero que gastan es realmente lo que los economistas denominan una pérdida de peso muerto, no es productivo. Así que resulta que hay mucho dinero invertido en esta búsqueda de rentas. Así que es una gran carga para la economía. Y así, al tener un libre comercio completo, evitamos todo este problema por completo. Debo decir que Bhagwadi, que no sufre del vicio de la falsa modestia, no lo hace. Es muy ansioso decir que de lo que está hablando no debería llamarse búsqueda de rentas. Tiene otro término para ello, algo así como la búsqueda de ganancias, dijo, porque quiere decir que su concepto no es el mismo que el de Gordon Talek Ran Kruger. Él tiene un concepto muy diferente, pero debo decir que, aunque no soy un experto en absoluto en este campo, me parece una distinción sin diferencia. Pero independientemente de cómo se denomine, creo que tiene razón en que este es un muy buen punto en contra de este tipo de interferencia económica. Ahora, los últimos libros que quiero considerar también son dos libros de otro autor, de estos dos, de nuevo, de otro economista indio, Dipalobel, que es profesor en UCLA. Los dos libros son uno, creo. Desafortunadamente, no estuve presente en la conferencia. Creo que uno de ellos, Jeffer Benner, del que me han dicho que se habla, se llama Elogio de los Imperios, y el otro, que acaba de salir, se llama Revivir la mano invisible. Ahora, lo que me gustó especialmente de Revivir la mano invisible, que creo que es el mejor de los dos libros, es que Lau responde directamente a algunos de los puntos que Stiglitz planteó en sus críticas al libre mercado en su defensa de la guía de estatus de la globalización. Recordarán que les di algunas estadísticas muy aterradoras de Stiglitz sobre cuán prevalente es la pobreza en el mundo. Y Stiglitz estaba diciendo, bueno, si tenemos tanta gente pobre, ¿cómo puede ser el caso de que la globalización del libre mercado esté funcionando? Obviamente, algo anda mal. Bueno,
Lao sostiene que estos. Aunque ciertamente admite que hay una gran pobreza en el mundo, Lao sostiene que las estadísticas que la gente del Banco Mundial ha utilizado se basan en métodos falsos de recolección. Dice que, basándose en su propia experiencia como alguien que trabajaba para el gobierno indio, se dedicó a recopilar datos de varios tipos. En algunos casos, cuando se les pidió a las personas que hicieran encuestas de los que estaban. ¿Cuántas personas eran pobres? Simplemente llenaban los formularios que tenían de los años anteriores. Así que no es de extrañar que el número de personas pobres no esté disminuyendo porque solo están completando las mismas cifras que usaron en años anteriores. Por supuesto, esta evidencia es en parte anecdótica, pero Lau también señala que en algunos casos, las cifras han sido exageradas porque los cálculos utilizan cifras de dos conjuntos de datos diferentes para determinar quiénes son las personas pobres, de modo que están tomando a las personas ricas que son las personas más acomodadas de una forma de verlo y quienes son las personas pobres de una manera diferente, y están amalgamando las dos de una manera que es inaceptable. Ahora, Lowell también desafía a Stiglitz en el punto básico que hace donde Stiglitz dice que su argumento teórico en el mercado es imperfecto. Pero como mencioné, los economistas neoclásicos trataron de desarrollar las condiciones matemáticas exactas bajo las cuales podemos demostrar que una economía es eficiente en Perato de la manera que expliqué. El más importante, el trabajo clave allí es, por supuesto, el famoso porero Uikenetero o Anbru. Estás mostrando las condiciones matemáticas exactas bajo las cuales una economía de mercado es eficiente. Ahora, por lo que Stiglitz es famoso en teoría económica es que dijo, bueno, si estas condiciones que Ero y Roux han especificado allí, dijo que son condiciones muy estrictas. Por ejemplo, requieren mercados perfectos en todos los productos básicos. Si no tenemos algunas de estas condiciones satisfechas, entonces él dice que podemos demostrar que el mercado no es eficiente en términos de Perato. Podemos llegar a cambios superiores de Perato. Dice esto, especialmente en los casos en que tenemos, digamos, una persona a cambio sabe más que otra, en el caso de lo que ellos llaman información asimétrica. Entonces, dice Stiglitz, si tenemos un caso de imperfección del mercado, entonces teóricamente hay un caso de interferencia del gobierno. Ahora la cita de manera muy efectiva, creo, una cita devastadora de un artículo que Stiglitz escribió con Greenwald en 1986, que fue uno de los artículos clave en la carrera de Stiglitz. Y Stiglitz dijo algo como esto. Dijo, bueno, no estamos considerando en este documento ninguna ineficiencia que resultaría de la competencia entre las personas para obtener, digamos, subsidios que se ocasionarían al tratar de corregir estas ineficiencias, digamos, el gobierno diría, bueno, tenemos una ineficiencia aquí, así que vamos a otorgar subsidios a ciertas personas. ¿Qué pasaría si tuviera empresarios gastando recursos tratando de obtener los subsidios? Así que Stiglitz dice que no vamos a considerar eso. Dijo que se podría argumentar que si al no considerar esto, realmente no hemos demostrado nada de lo que es el mercado. Que hay algún caso de que el mercado es ineficiente, pero él simplemente pasa por alto eso. Así que Lao está señalando que Stiglitz realmente ha entregado todo su caso aquí. Pero no creo que el libro contiene mucho más que un ataque a Stiglitz. Acabo de mencionar un par de puntos clave que creo que son muy valiosos para Lowell. Adopta, aunque no del todo, una visión austriaca del ciclo económico, pero él dice, ¿qué pasa si no aceptas esto? ¿Qué pasa si crees que la economía de mercado conducirá periódicamente a recesiones? Él dice que, incluso si piensas eso, entonces sigue siendo el caso de que el mercado funciona mejor que otros sistemas. A veces, un negocio, digamos que tiene periodos en los que un gran número de negocios fracasan. Esto es a veces un proceso muy doloroso y la gente tiene que reajustarse, pero aún así,
la economía sigue creciendo. Y si miramos, digamos, a Tailandia, le está yendo mejor que a países como, digamos, otros países como Corea del Norte que no tuvieron depresiones. Es mejor tener altibajos si estás creciendo lo suficientemente rápido que tener una especie de crecimiento nivelado si el crecimiento es lento. Lao también, creo que Barry Coles dijo, bueno, hace un excelente punto. Sí, digamos, no podemos negociar el libre comercio con otras naciones insisten en mantener sus aranceles y la mejor política para que una nación siga su libre comercio unilateral. Es uno de los. Este es un punto clave al que creo que muchos están menos inclinados. O menos inclinados a aceptar las conclusiones de un razonamiento sólido, evitar porque tienen miedo de ser demasiado radicales. Pero Lao se pronuncia a favor del libre comercio unilateral. Desafortunadamente, el otro libro, Elogio de los Imperios, Lao creo que cae en una falacia, dijo, bueno, si vamos a tener un orden de libre mercado, entonces tenemos que tener algunos. Tenemos que tener un sistema legal adecuado para hacer cumplir esta orden. Y creo que hasta ahora, y dijo que solo un imperio puede hacer esto. Y desafortunadamente, creo que este es un caso en el que la cura es peor que la enfermedad, pero a pesar de este fracaso, creo que es el mejor de los tres autores que he mencionado. De acuerdo, muchas gracias.